Hola amigos, hoy os traigo algo muy especial no porque sea un coche, bueno, especial, que lo es el FL90 de SEAT, es porque es especial para mí. ¿Por qué? Porque fue mi primer coche, no uno como este, sino esta unidad fue mi primer coche, el primer coche donde yo empecé a conducir y el que me enseñó todo. Voy a intentar transmitiros todo lo que pueda, todas mis sensaciones, pero es que es precioso lo que vamos a hacer. Hola Manolo, coche nuevo, ¿eh? No, Dani. Esto es un SEAT 124D especial. Se trata del FL90, que se fabricó del año 78 al 79 y fue el sustituto del FL82, que llevaba el motor 1800. Solamente se vendía en color rojo, en este tono rojo que veis, y se diferenciaba del 1800 en que subía la cilindrada a 1919 centímetros cúbicos. Para este coche SEAT puso el volante del Coupé Sport, con un diámetro muy pequeño, que en la época llamaba la atención. Eso, unido a la dureza de la dirección, hacía que las maniobras no fuesen algo muy agradable, la verdad. Respecto al resto de los 124, contaba con otros muelles de suspensión, más altos delante y más cortos y duros detrás, y con ello el coche tenía esta estética un poco levantado de delante, típica de los coches de carreras de la época. La base de este motor es de origen italiano. Este motor se usaba en Lancia. Es un 2 litros. El motor original era un 1995 centímetros cúbicos, pero en España el centro técnico de SEAT tuvo que rebajarlo a 1919 centímetros cúbicos por cuestiones fiscales. Un detalle curioso del filtro del aire, que es de papel, es que tenía posición de verano y de invierno, y recuerdo perfectamente el tener que, cuando empezaba a hacer calor, quitar estos 3 tornillos y girar para poner la posición de verano o la de invierno. Una cosa muy curiosa que me pasó una vez con el muelle del acelerador es que, bueno, estaba con un primo mío en el coche intentando hacer velocidad máxima y se nos partió este muelle y se quedó el coche acelerado. Conseguí parar y ¿sabéis quién me ayudó? La Guardia Civil, que me vio parado y me dijo: pero chico, ¿qué te ha pasado? Y yo, pues que se me ha roto el muelle del acelerador. Pues nada, sacaron unos alicates, me doblaron este muelle, lo cortaron, lo doblaron, lo volvieron a enganchar, y cuando le vendí el coche a SEAT se fue con ese muelle. Pues sí, queridos amigos, este es mi primer coche. Esta unidad, el primer coche en el que yo pisé el embrague, el primer coche en el que yo aceleré, donde aprendí a conducir, todo. Vamos a ver, os cuento un poco la historia. Me hubiese gustado haceros un vídeo más bonito, pero es que ya veis el tiempo que me está haciendo, que incluso nos ha nevado, el dron no lo hemos podido volar, bueno, pues estas cosas pasan. Este coche se lo compró mi padre nuevo. Recuerdo perfectamente ir a la tienda, al concesionario, a verlo, el día que fue a pagarlo, el día que lo recogimos, es que me acuerdo perfectamente. Luego lo estuvo mi padre usando mucho tiempo, era el coche de la familia. No llegó a correr con él, porque ya ahí en esa época ya había dejado de correr. Entonces lo usó hasta que el coche, bueno, pues ya tenía unos años. ¿Y qué pasó? Que decidió guardarlo para que yo aprendiese a conducir con él. Bueno, mis hermanas y yo, pero al final al que le volvía loco esto era a mí. Y yo estaba deseando, yo me sentaba aquí detrás, en el lado de la izquierda, me imaginaba conduciendo siempre. Y cuando iba detrás, viviendo el cambio, pues a los que os gusten los coches lo entenderéis. Entonces decidió guardarlo y cuando yo cumplí los 18 años fue mi primer coche. Y yo lo estuve usando, pues lo usé 4 años, este coche. Era mi coche de diario, mi daily car. Con él aprendí que si en un tracción trasera, en un propulsión, tú metes dirección y aceleras, el coche
se va de la parte delantera, no entra, subvira. Que si te pasas acelerando, sobrevira. Me enseñó a frenar, no tenía ABS, dirección muy dura. Pues me enseñó a conducir, me enseñó a algo que ahora la gente joven, por desgracia, no tiene. No entiende la estabilidad natural de un coche porque tiene tantas ayudas, pero claro, siempre va a conducir con esas ayudas, o sea, no lo veo mal, pero me enseñó a tener feeling, a que el coche me transmita las cosas y a entenderlo. Me hubiese encantado que se hubiese quedado conmigo toda la vida, esa era la idea y por eso lo guardé. Llegó un momento que el coche ya era viejo, yo me compré otro coche y llegó un momento que tuvimos que pararlo. Hablamos mi padre y yo y dijimos, bueno, ¿por qué no lo paramos y cuando el coche sea clásico lo restauramos y corremos con él en clásicos y que tenga una muerte digna? Pero pasó el tiempo y teníamos el coche guardado en un sitio que tuvimos que dejar. Llegó un momento que dices, ¿qué hago con él? Y apareció SEAT. Y hablando con mi buen amigo Fernando Salvador, por aquel entonces director de comunicación de SEAT, me dijo, Daniel, si no quieres el coche, nosotros nos vendría muy bien tener esa unidad en nuestro departamento de SEAT históricos. Y dije, va a ser eterno. Y eso hice. Se lo vendí, lo restauraron entero, lo pintaron con pintura original, el coche estaba entero, no le faltaba nada, lo pintaron con su pintura original, cambiaron lo que tenían que cambiar, lo dejaron nuevo. ¿Y sabéis lo que hicieron? Tuvieron el detalle, en un espíritu de Montjuic que se celebraba en Montmeló, tuvieron el detalle de dejármelo a mí por primera vez, o sea, según lo habían restaurado, dejármelo y darme no sé cuántas vueltas, me di 4, 5 vueltas en Montmeló, llorando, no recuerdo, o sea, no veía las curvas de la emoción. Y nada, y una vez el coche ya estaba restaurado, ¿sabéis lo que hicieron con él? Se lo dejaron a Cañellas, a Salvador Cañellas, y corrió, creo que corrió un Costa Brava y algo más de regularidad. Luego SEAT decidió hacer el Grupo 4 y dijeron, bueno, pues lo dejamos de estricta serie y ahí está, guardado en su nave. Tienen un coche que ha pertenecido a un probador de coches que ha estado, pues de momento, 22 años probando coches, que ha trabajado para las revistas más prestigiosas, que ahora tenemos, vosotros y yo, nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues es un coche con historia. Los coches valen más con historia. Y ahora lo vuelvo a conducir y de verdad me siento como en casa, suena igual, está igual de duro, las marchas hay que colocarlas en su sitio, por ejemplo, para meter marcha atrás primero hay que meter la segunda, la dirección muy dura, a pesar de que ya llevaba la cremallera. No era un coche fácil de llevar rápido. El motor corría mucho. Yo recuerdo los BMW 320 de la época que no me cogían. Esto corría mucho, el motor corría mucho y sigue corriendo. En el último año yo le monté un carburador, lleva un carburador doble Weber. Yo le monté un carburador de 4 cuerpos, también Weber. Bueno, ya que yo corría, y además lo llevaba sin filtro, lo llevaba con las mariposas, o sea, con una rejilla y unas abrazaderas, y sonaba esto a gloria, y corría y todo, una maravilla. Tenía buenos frenos, o sea, la capacidad de frenada era buena, pero recuerdo siempre que se me calentaban. Discos al rojo los he visto muchas veces y terminar humeando. Las llantas que lleva este coche no refrigeraban mucho, pero el coche frenaba bien, pero sobre todo corría, que más hacía era correr y sonar. Mis amigos lo llamaban la máquina del tiempo por el ruido que hacía. Ten en cuenta que cuando, claro, yo ya usaba este era un coche viejo, no era un coche clásico, era un coche viejo, y un poco se reían de mí, pero claro, yo tenía en su Renault 5, su AX, y no me seguían.
conducir este coche es como volver a casa. He tenido la misma sensación cuando estás mucho tiempo fuera y vuelves a casa. Esa es la sensación que he tenido. Aquí nació todo. Aquí nace todo mi pasión por los coches. Nació todo lo que os cuento, todo lo que he escrito. Nace aquí. Este coche me enseñó a conducir. Me enseñó a conducir mi padre aquí sentado. Y ahí detrás nació todo. Toda la pasión por el automóvil que tengo. Os voy a seguir contando muchas cosas, pero acordaros siempre que todo nació aquí. Así que nada, gracias SEAT por esta oportunidad que me habéis vuelto a dar. Sobre todo gracias papá por enseñarme a conducir y por darme esta oportunidad que ha sido luego mi medio de vida. Joder, al final me he puesto tonta y todo. Corto, chicos. Bueno, espero que os haya gustado parte de la historia del automovilismo en España, pero sobre todo parte de mi historia con el automovilismo, que es este coche.